Bueno, buenas tardes. Hoy, como dice el título, expondremos sobre estructuras de acero prearmado para túneles y obras en general. La primera etapa constará de estructuras prearmadas, básicamente para túneles de todo tipo y especialmente para túneles con tuneladora TBM. La segunda parte la expondrá el ingeniero Carlos Pfeiffer y será sobre jaulas para dovelas construidas bajo un sistema totalmente innovador. Tenemos diversas estructuras que sumadas hacen un beneficio muy importante a todo lo que es estructuras prearmadas. Hoy podemos estar ofreciendo el 100% del acero prearmado para un túnel. Por ejemplo, tenemos lo que son las alfombras metálicas para tableros, tabiques y cierres de excavaciones. Tenemos un video para que ustedes realmente puedan ver y entender de lo que se trata. La alfombra consta de las barras que siempre se colocan en una losa o en un tabique, se colocan de a una y se atan, vienen unidas por flejes metálicos y se entregan en la obra como una alfombra, enrolladas. Esto reduce en 4 o 5 veces la cantidad de horas hombres y los tiempos de reducción de una losa o un tabique o una losa de fondo son realmente muy importantes. En pocos países del mundo se está utilizando este sistema, inclusive en casi ninguno con estructuras prearmadas entre malla y malla. Esta fue una obra que se hizo para la empresa Dicasa. Es el techo del Metrobús en la autopista de Lepiane. Estas son cerchas soldadas que se sueldan por electrofusión y las unimos por distintos tipos de acoples. Pueden ser acoples metálicos o, como lo ven en la foto, que son estructuras de ángulos, que son una unidad por cercha. Acoples mecánicos. Hoy contamos con una variedad importante de acoples que en el mercado no los teníamos disponibles. Esto nos da una gran solución en lo que es prearmado de estructuras de gran porte que no pueden ser transportadas en camión. Las armamos en taller, las prearmamos en taller, se desarman en partes que puedan ser transportadas y luego se vuelven a armar en la obra y ya le queda la estructura totalmente armada, reduciendo nuevamente la cantidad de horas hombres y el clásico atar con tenaza y alambre. También tenemos lo que son acoples de anclaje. Esto es muy importante donde hay una congestión de barras. Podemos reemplazar la clásica barra doblada de anclaje por un acople mecánico. Y acá, como ven, los anclajes que recién le estaba comentando, es la foto de abajo. El empalme de pilotes o los acoples mecánicos en los pilotes para que no tenga una gran congestión de acero es muy importante y vuelve a reducir notablemente las horas hombres de trabajo en un pozo. Bueno, estos son jaulas de muro colado. Hoy las estamos produciendo en 3 plantas. Estas jaulas son de gran precisión, van totalmente soldadas. Un pozo de ataque lleva entre 40 y 60 metros de profundidad y estas jaulas realmente son determinantes a la hora de armar dichos pozos.
Nosotros las estamos entregando a pie de obra y la empresa tiene, las va colgando una tras otra y no tiene personal armando estas jaulas en obra. También se ha desarrollado el sistema de jaulas con acero y fibra y jaulas de fibra de carbono, 100% de fibras, así como pilotes. Todas estas estructuras las armamos vuelta, las armamos en las plantas y las llevamos armadas sobre camión a la boca del pozo o al pie de la obra, reduciendo notablemente la cantidad de gente y los tiempos de ejecución de los mismos. También hacemos prearmado de revestimiento de pozos. Los revestimientos de pozos que son cilíndricos, los prearmados convencionales eran complicados y se estaban utilizando barras, una por una, el cortado y doblado. Hoy nosotros estamos ofreciendo un sistema de prearmado con barras circulares y con estructuras soldadas por electrofusión que hacen a que un pozo de ataque, el revestimiento, pueda venir 100% prearmado y se baje por tramos, similar a lo que es un muro colado. Este es un video donde muestra el prearmado de una losa de fondo. Lo que ustedes ven es el prearmado total de la losa del fondo, que se va haciendo por etapas, hasta armarla totalmente en la planta. Se utiliza el mismo sistema que vieron anteriormente, los mismos conceptos. Se utiliza malla longitudinal, que son barras unidas por una barrita que va a pérdida y está en sectores. Se arma toda la losa en la dimensión que corresponde. Los tiempos de ejecución son 4 veces menores al tiempo de ejecución a 60 metros de profundidad en la boca del pozo. La armadura queda totalmente armada, la losa. Pero está armada por sectores que pueden ser transportados y no hay empalme de barras. Y ustedes dirán, ¿cómo haces en una barra de 12 metros? Son sectores que van todas prearmadas, la parte de la armadura inferior, la armadura superior, van separadas por estribos que hacen vigas. No se utiliza el famoso ranita para utilizarla como separador. Por lo tanto, terminamos utilizando menos acero que el acero original, porque esa armadura que va a pérdida, con barras muy finas, que son los estribos, la estamos reemplazando. Esa estructura se desarma en 15-20 partes. Se suben a camión, se lleva hasta la boca del pozo y se baja. Y se está entre 4 y 6 horas, se vuelve a prearmar toda la losa en el fondo. Lo paso al ingeniero Pfeiffer. ¿Qué tal? Saco esto de acá. Bueno, estuvimos viendo un poco algunos sistemas estructurales, pero bueno, el motivo de esta reunión es la construcción sustentable de túneles y espacios enterrados.
Entonces, bueno, me puse a buscar un poco de lo que era la sustentabilidad. Y encontré una definición bastante acertada que decía que consiste en desarrollar sistemas de producción más eficientes que utilicen o desgasten menos un determinado recurso natural. Evidentemente, por lo que estuvimos viendo, se imaginarán que el recurso natural de que estamos hablando nosotros es del acero. Pero más adelante encontré algo, digamos, accesorio a esto, que es una definición de lo que es sostenible, porque una construcción tiene que ser sustentable y también sostenible. Y la definición de sostenible incorpora a lo anterior lo que es el entorno político, económico y social, para satisfacer las necesidades humanas. En definitiva, lograr un uso óptimo de los recursos con una mejora de la calidad de vida de las personas. Es por eso que estos procesos constructivos son importantes, porque con esto logramos mejoras en el uso de los recursos, pero también logramos optimizar lo que es el recurso mano de obra. En la diapositiva podemos ver una dovela, digamos que es la parte constitutiva de un anillo de un túnel, la armadura de una dovela con un método tradicional y con el método de prearmar. Se puede ver en la diapositiva que, bueno, aquí están puestas en el molde donde se fabrican y la disposición de armadura es mucho mayor en la tradicional que en la de prearmar. Ahí vemos las dos velas terminadas. Básicamente, del sistema tradicional tiene una serie de posiciones que se ven a simple vista. En la otra tenemos unas especies de vigas, que en realidad es una disposición de armadura prefabricada, para con ello lograr reducir los movimientos para su colocación y tener menos horas hombre. Sin embargo, el tema de que utilicemos menor cantidad de horas hombre en la fabricación final de la dovela no quiere decir de por sí que el costo económico va a ser menor. Para hacer esos prefabricados son necesarios espacios físicos, maquinarias, hay mano de obra más específica que sepa prefabricar eso. Entonces, la ecuación económica realmente va a salir de un montón de factores. Va a salir del valor de la mano de obra en el momento, va a salir del costo de la moneda del país donde se fabrica en comparación con los países de los cuales importamos las maquinarias, va a salir también del costo de los servicios, de la electricidad, etc. Entonces, en definitiva, estos sistemas hacen que tengamos que insumir menos cantidad de horas hombre, pero no por eso necesariamente es que la estructura va a ser en sí más económica. Lo que sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la cantidad de horas hombre brutas utilizadas para fabricar con un sistema y con otro es significativamente, yo diría drásticamente menor en uno que en otro. Acá podemos ver en la próxima, ahí tenemos de los dos tipos de dovelas que estamos fabricando, listas para ser enviadas a obra. Estas se fabrican en planta, las del sistema prefabricado y las del sistema tradicional. En los dos modelos de jaulas que vemos ahí, tenemos básicamente, a ver si lo puedo ver en la otra mejor, ahí se puede ver mejor que la armadura principal no varía, porque es la armadura que va longitudinalmente digamos, a lo largo de la dovela, en la longitud más larga. Después voy a mostrar un plano donde se ve un poco mejor, pero el concepto es que el 60% del acero
del peso de la jaula está compuesto generalmente por la armadura principal, que es la inferior y superior que podemos ver en esa foto. Sin embargo, para colocar esa armadura, solamente necesitamos el 20% de los movimientos necesarios para posicionarla. Quiere decir que el 80% del armado de la jaula está en la armadura secundaria, no en la armadura principal. Ahora vamos a ver un video de cómo se fabrican esas posiciones, digamos, secundarias. Ahí vemos cómo se fabrican. Esto es una máquina que fabrica las viguitas que nombré antes. Ahí está fabricando otra estructura, eso es un pilote. ¿Qué pasó? Se cortó. Y ahí podemos ver un plano donde tenemos una dovela tradicional y una con el sistema de prearmar. Esta es la misma dovela, con la misma memoria de cálculo, las mismas solicitaciones, exactamente son iguales. La única diferencia es la disposición de las armaduras. Como podemos ver, del lado izquierdo, la armadura tradicional tiene una cantidad mucho más importante de posiciones que la otra. Como les decía, si miramos la armadura del lado derecho, vemos que tenemos 6 vigas prearmadas con esa máquina que vimos antes, las cuales en 6 posiciones, 6 movimientos, las tenemos posicionadas y colocadas. La armadura principal, que es lo que se ve en amarillo, es la misma. O sea, esas son la misma cantidad de posiciones. Supongamos que en este caso son alrededor de 14 barras. Son 14 barras inferiores y 14 superiores. Pero del lado izquierdo, en el formato tradicional, tenemos más de 60 posiciones para lograr el mismo resultado. O sea que para fabricar la dovela por el método tradicional, tenemos que clasificar 60 posiciones adicionales, posicionarlas y fijarlas, ya sea soldando o atando. De la otra manera, si tenemos prefabricadas todas las posiciones secundarias previamente, con solamente 6 movimientos, colocamos lo que de la otra manera necesitamos 60 movimientos. Por eso es que es muy importante la diferencia de mano de obra in situ, digamos, donde se coloca la armadura. Tengamos en cuenta que estas obras, generalmente, por motivos de espacio, es complicado. Son obras que no tienen siempre el espacio necesario. Entonces, reducir, la mano de obra y los tiempos de fabricación es importante. Acá podemos ver un tema que es el siguiente. Cuando hablé antes de la armadura principal de las dovelas, nosotros tenemos distintos tipos de cargas de diseño cuando calculamos una dovela. Las cargas estáticas del agua y del suelo, las cargas dinámicas por sismo, las cargas de fabricación y acopio, las cargas de proceso constructivo. Generalmente estas cargas, las más importantes, que son las estáticas de presión de suelo y agua y las del uso mismo, se llevan a dimensionar la armadura principal. Pero este esfuerzo, que es la carga de los cilindros de propulsión, es la que hace que haya que generar esos cercos, que como se ve en la foto, ahí se encuentra un operario soldando justamente una armadura lateral, que es la que toma el efecto de los gatos. Ahí vemos en el esquema del lado izquierdo, como en un ejemplo típico, ¿no?, de una tunelera, cómo los gatos empujan y posicionan una dovela. Calculemos que cada uno de esos gatos, estamos hablando de por encima de cientos de toneladas.
O sea que las tensiones locales son importantes. Generalmente esto se calcula por el método de la biela comprimida. Ahí puse la formulita a un costado. Que dependiendo de la geometría, siempre hablamos, bueno, el 25% del esfuerzo normal, por la geometría de aplicación. Ese esfuerzo genera una solicitación que, como ya les dije, generalmente se toma generando esas vigas armadas in situ, con posiciones complejas de desarrollar, complejas de posicionar, y realmente dan mucho trabajo. Con el sistema que proponemos nosotros de vigas, se logra colocar ese cerco en el otro sentido, con la misma sección de cálculo suficiente, porque nosotros al ejercer una presión perpendicular necesitamos en los otros dos sentidos, como indica la flecha, en ese y en el sentido bueno que no se ve en el plano, tomar esa tendencia a fisuración o ese esfuerzo, ¿no? Esa solicitación. Entonces, nosotros con la resolución del sistema de vigas colocamos el cerco en el sentido, digamos, de menor sección de la dovela, y esa fisura que se ve dibujada la tomamos con una especie de suncho. Si lo vemos en el plano, ahí se puede ver abajo a la derecha cómo se reemplaza, digamos, la tendencia a fisurarse o la solicitación que sufre la dovela con tendencia a abrirse, lo tomamos con ese extremo de las vigas que trabajan como si fuera un suncho. Del lado izquierdo, que no se ve en corte, pero bueno, se ven los cercos verticales, que son los que veíamos en la foto, son esos que están ahí donde apoya la mano el operario. Y bueno, ahí se ve realmente las ventajas que tiene el sistema. O sea, les repetimos, si con la misma cantidad de armadura, digamos, y prefabricándola previamente, tomando las mismas solicitaciones y logrando resultados similares, yo creo que en los efectos de borde locales estos hunchos trabajan mejor para ese tipo de fisuración. Con eso logramos hacerlo en 10 veces menos de posicionamiento de armadura. Por lo tanto, la reducción de mano de obra en obra es fundamental, es muy importante. Lo que sí hay que tener en cuenta que, bueno, en planta esto genera un trabajo que, digamos, se contrarresta con el otro. Y bueno, por último, quería mostrarles un video de una fábrica de dovelas que estamos operando. Estamos operando ahora en la actualidad, para un poco tengan una idea de cómo es el trabajo completo.